Leyendas de pasión, curiosidades, secretos, romances. Leyendas de pasión, Legends of the Fall, 1994, es un drama épico que captura los corazones de su audiencia con poderosos temas de amor, familia, pérdida y las consecuencias de la guerra. El éxito de este filme se debe a su narrativa desgarradora, paisajes asombrosos y el magnetismo de su elenco encabezado por Brad Pitt. Sin embargo, detrás de esta memorable historia se esconden una serie de fascinantes curiosidades que enriquecen aún más la experiencia de verla. El guión, origen y modificaciones. La novela original de Jim Harrison, en la cual se basa el filme, era considerablemente más oscura y violenta. El director Edward Zwick colaboró extensamente con los guionistas Susan Shigidai y Bill Wycliffe para encontrar un balance entre la crudeza original y un tono más accesible para el cine. Ciertos detalles como el viaje de Tristán a África en busca de la muerte fueron omitidos de la adaptación, así como las facetas más sombrías de algunos personajes. Brad Pitt, el salvaje atractivo de Tristan. No es secreto que la actuación de Brad Pitt como Tristan Ludlow elevó el filme. Su belleza salvaje y espíritu intrépido se volvieron icónicos. Lo que pocos conocen es el esfuerzo físico que requirió este papel. Pitt se entrenó intensamente en equitación, manejo de armas y acondicionamiento general. Tanto fue su compromiso que sufrió algunas lesiones menores durante el rodaje. Adicionalmente, el icónico cabello largo de Tristán requería cuidado extremo. Brad Pitt debía pasar horas bajo el cuidado del equipo de peluquería, y se cuenta que el peso de su melena le provocaba dolores de cabeza al término de largas jornadas de trabajo. Romance más allá de la pantalla. La química entre Brad Pitt y Julia Ormond, quien interpretó a Susanna, traspasó las cámaras. Su intensa conexión fue evidente en la pantalla, pero también llevó a un fugaz romance durante la producción. Aunque su relación no progresó tras concluir el rodaje, este vínculo contribuyó a la autenticidad de su apasionada historia de amor ficticia. Tensiones en el set. Hubo fricciones entre algunos miembros del elenco y el director. Se rumora que Erin Quinn, Alfred Ludlow, sentía que su personaje no tenía el desarrollo esperado, lo que ocasionó discusiones esporádicas con Edward Zwick. El experimentado Anthony Hopkins, coronel William Ludlow, también demostró su fuerte temperamento en ciertas ocasiones. Hopkins es conocido por su perfeccionismo y se dice que algunos enfrentamientos entre él y Zwick se debían a su deseo de profundizar más en la psicología de su personaje, detalles de vestuario e inspiración histórica. Trisha Bigard, diseñadora de vestuario, recibió una nominación al Oscar por su excelente trabajo. Supo combinar la sensibilidad estética necesaria con la precisión histórica. Gran parte de la ropa, especialmente los atuendos militares, se basaron en vestimenta auténtica de principios del siglo XX. La paleta de colores elegida para el guardarropa de Susanna, particularmente en las primeras escenas, refleja su inocencia y dulzura inicial, mientras que los tonos más oscuros que usa tras los trágicos sucesos simbolizan su madurez y dolor. Imprevistos del rodaje en Canadá. La locación principal, la provincia de Alberta en Canadá, presentó retos logísticos considerables. El clima era impredecible, alterando los planes de filmación en múltiples ocasiones. Además, las escenas invernales debieron ser cuidadosamente coreografiadas. A pesar de ello, la impresionante belleza de los paisajes y la atmósfera que se logró son testamento al éxito tras bambalinas. La película fue aclamada por la crítica y obtuvo un Oscar a Mejor Fotografía. Se convirtió en un clásico del romance y drama histórico, y perdura como una de las películas más emotivas de la década. Si te apasionan historias inolvidables sobre amores tormentosos y lazos familiares, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más curiosidades y recomendaciones de películas fascinantes.